al Señor, Dios les bendiga. Y cuando se habla de los jóvenes, yo quiero pedirle que nos unamos en comprenderlos a ellos. No es fácil, es difícil ser joven. Y para entenderlos a ellos, es de que usted y yo como adultos nos acordemos cómo éramos cuando estábamos la edad de ellos. Mis padres aceptaron a Cristo cuando yo tenía como 3 años más o menos. O sea, yo crecí en la iglesia y hacía maldades en la iglesia. Tanto que me retiré de la iglesia y fui a probar el mundo. Y se lo digo no para que los jóvenes se vayan al mundo, sino que para que los apoyemos. Usted y yo como adultos, no los critiquemos. Hay veces quisiéramos que sean como nosotros, pero se nos olvida que nosotros pasamos por ahí. A regañarlos vine yo, ¿verdad? Es que pensé en los jóvenes y yo siento un compromiso por ellos. Los aprecio. Así como son ellos. Y usted y yo debemos de amarlos, respetarlos, así como son. Nunca tratarlos de cambiar, porque nosotros los adultos, los cristianos, tenemos fama para eso. De eso le voy a hablar, por eso empecé por ahí. Como hay ocasiones que usted y yo queremos cambiar a la gente y cambiarlas a la manera nuestra. ¿Y por qué no es así? ¿Por qué no es así? Y nos cae bien la gente que más se parecen a nosotros. El que se viste como nosotros nos cae bien. El que camina como nosotros nos cae bien. Pero el que no nos cae bien. Y con la ayuda de Dios yo quiero continuar un mensaje que empecé la vez anterior. Va a ser un mes ya casi. Ya usted lo puso en el baúl de los recuerdos. Y a lo mejor ya no se acuerda. Pero yo le voy a recordar un poquito. Yo puse junto 2 cosas grandes que están pasando en nuestros días. Estamos en los últimos tiempos. Y muchos de nosotros estamos desprevenidos en el tiempo que estamos. Uno es apostasía, y ahí se me fue el tiempo a mí, en hablarle de la apostasía. Y el otro es el amor. Y casi por encimita, mi esposa que me conoce me dijo, no te alcanzó el tiempo, ¿verdad? Le dije, no. Por encimita hablé del amor, pero ahora se lo voy a dar todo. Un hermano me dijo, viene con todo, ¿verdad? Sí, le dije, vengo con todo. Porque yo le pedí a Dios eso. Y yo le voy a dar todo lo que Él me ha dado referente a esto. Oremos antes de entrar al mensaje. Te damos gracias, Señor, en este día. Que a ti te ha placido, Señor, que estemos reunidos en este lugar. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra. Permíteme, Señor, que todo lo que tú has puesto en mi corazón, yo pueda exponerlo, Señor, de la misma manera como tú lo pusiste ahí. Y los corazones, Señor, de todos nosotros, aún el mío, que esté abierto, Señor, dispuesto a entender tu palabra, Señor, y que encuentre un lugar en nosotros y que la pongamos en práctica, Señor, porque eso es lo que a ti te agrada. Que caminemos, Señor, según de acuerdo
lo que tú esperas en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, sabemos que así va a ser. Amén. Puede sentarse, hermano. Como le dije la vez anterior hablamos de lo que es apostasía. Y en este día estaremos continuando lo que empezamos hablando en San Mateo capítulo 24. Todo el capítulo habla de últimos tiempos. Y es nuestro Señor Jesucristo hablando. Pero nos vamos a centrar en lo que es el versículo 12, que dice de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, y todos los que estamos aquí sabemos que la maldad está multiplicada. Nosotros venimos de California y allá está la maldad más suelta todavía. Pero aquí todavía usted sabe cómo está la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí está lo que estaremos tratando, que el amor de muchos se enfriará. Y quiero dar inicio a lo que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué lo voy a llevar allá? Porque estaremos tratando cosas espirituales que el que no ha nacido de nuevo no entiende esto. Hubo un hombre, San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15, un gran hombre, conocido, él conocía lo que la ley era. Y por lo grande que era en su posición, vino de noche a Jesucristo, para que no se dieran cuenta que él venía al Señor Jesucristo. Vino de noche. Y reconoció a Jesucristo como maestro, porque se dirige a él de esa manera. Dice Rabí, que quiere decir maestro. Le dijo: yo sé que tú has venido de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, no hicieras lo que haces. Pero dime una cosa, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor Jesucristo le dice: tienes que nacer de nuevo. Y dice: espérate, ¿cómo es eso? Nacer yo de nuevo quiere decir entrar al vientre de mi madre para nacer ya viejo, así como estoy. Dice el Señor: no. Nacer de nuevo espiritualmente. ¿Y cuántos de nosotros nacimos de nuevo? Poquitos se acuerdan, ¿verdad? Pocos se acuerdan. Yo me recuerdo más que el día que nací, porque el día que nací humanamente no me acuerdo. Nomás sé la fecha porque ahí está en el acta de nacimiento, el día y la hora que nací. Pero cuando nací de nuevo me acuerdo exactamente el día, la hora y la ocasión, cómo andaba. Y es importante, importantísimo, porque debe de estar nuestra vida marcada por ese acontecimiento. Y usted y yo debemos de recordarnos cuando nacimos de nuevo, para tratar de vivir vidas espirituales. Esa es la razón. Porque si no nos acordamos o no nos recordamos, vivimos más vidas
en la carne que en el espíritu. Gracias, mi esposa está de acuerdo con eso. Porque todos deberían decir amén. Vivimos más vidas en la carne que en el espíritu. Porque hay una lucha dentro de nosotros. Lucha grande. Y cuando no existe la lucha, usted y yo tenemos de preocuparnos. Porque vivimos a como queremos vivir. Me gusta cuando escuché a una hermana, no voy a decir su nombre, pero me encanta cuando la gente dice, yo era esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Pero ahora soy nueva criatura. Ahora puedo vivir en el Espíritu agradando a Cristo. Y eso es necesario que usted y yo lo identifiquemos. Yo le estaré hablando del fruto del Espíritu. Pero ¿por qué le llevé al nuevo nacimiento? Porque solamente el que ha nacido de nuevo puede vivir agradando a Cristo en su forma de vivir. El fruto del Espíritu. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestro ser. Y de ese día en adelante, habita en nosotros. Importantísimo eso. Si usted tiene días de haber aceptado a Cristo, si tiene meses de haber aceptado a Cristo, si tiene años de haber aceptado a Cristo, si está viejito ya como yo me estoy poniendo y tiene más tiempo de haber aceptado a Cristo, debe de identificar el ser espiritual en su vida. Interesante eso. Que usted sepa que hay un ser espiritual en usted que necesita alimentarse, que necesita buscar las cosas de Dios, porque hay una lucha en nosotros y debe de preocuparnos, debe de preocuparnos. El Espíritu de Dios está en nosotros, cada persona que aceptó a Cristo. Y como le estoy hablando del nuevo nacimiento, ya lo dije una vez y se lo voy a repetir nuevamente. El Padre prepara el terreno. Prepara Él el terreno en nosotros por medio de alguien que nos invitó a la iglesia. No importa la condición como venimos. Unos venimos hechos pedazos, inservibles, no servíamos para nada. Veníamos olorientos, que la gente se hacía así cuando pasábamos al lado. De diferentes maneras venimos a la iglesia. El Padre preparó el terreno para traernos. Cuando el predicador predicó, aceptamos a Jesucristo como nuestros salvadores y creímos en Él, que Él vino y dio su vida por nosotros, que vino a salvar lo que se había perdido. Y dijimos, te acepto, yo creo en mi corazón, porque así se cree para justicia. Se cree en el corazón y creímos. De ese momento en adelante, y esta es la locura del Evangelio, que de ese momento en adelante el Espíritu Santo viene y mora en nosotros.
sin importar la condición, como usted y yo entramos por esa puerta. Veníamos hechos pedazos, veníamos que no aguantábamos ya la carga que traíamos. Y el amor de Dios es tan grande que por eso vino su único hijo a salvar lo que se había perdido. Y de ese momento en adelante, usted y yo somos nuevas criaturas, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron. Y de ese momento en adelante, todas son hechas nuevas. La Biblia dice así. Si usted no cree, pues es problema suyo. Pero así dice la Biblia. Y yo le digo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en mí. Y yo lo creo eso. Porque Él me ha regenerado a mí, me ha cambiado. Y así le está cambiando a usted también. Y si todavía está en el proceso, no se preocupe, que Dios así trabaja. Pero permítale al Espíritu de Dios que el fruto de Él esté regenerando su vida. Porque el fruto, empezamos con el amor. Empezamos con el amor. Y el fruto del Espíritu en nosotros es el amor. No el amor suyo y mío. Cuidado. Porque ese amor no es espiritual. El amor que antes teníamos, buscábamos lo que nos convenía. Ay, esta persona me cae bien. Pero porque esto y esto y esto y esto. Pero aquel como no esto y esto y este no me cae muy bien. Ese no es el amor de Dios. No es el amor que la Biblia habla. Porque el amor de la Biblia, se lo voy a leer, para no estarle hablando solamente cosas mías. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. O sea que se enoja de vez en cuando, pero no fácilmente. No guarda rencor. Para los rencorosos debe de llegar el amor de Dios a su vida. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del Espíritu en nosotros. Y qué difícil es para esta humanidad caída el amor de Dios en nosotros. Pero aunque esta humanidad sea caída, ahí está el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, ayudándonos a poner este amor. Está puesto ya. Nomás tenemos que practicarlo. Practicarlo. Y qué difícil, es grande practicar cosas, ¿no? Cuando éramos niños aprendíamos rápido todas las cosas que se nos decían. Pero ya cuando estamos viejos es más difícil. Pero no es imposible, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces damos inicio con el amor. El amor de Dios es el vínculo perfecto. Es la misma esencia de Dios en nosotros. En esto insignificante, que le digo que veníamos de diferentes situaciones, pero ahí puso Dios su amor en nosotros. Y donde no había amor, ahora hay amor, porque no es nuestro. Y cuando usted y yo practicamos estas cosas, son cosas espirituales. No diga yo no puedo. No diga yo viví en esto y esto y esto.
Yo vengo de una heredad, de un hogar donde no se practicaban estas cosas. Todo es entendible. En una ocasión yo le dije que a mi padre, a mí nunca me dio un beso. Yo no supe qué era eso. Por eso es que a mi esposa le costó conmigo. Porque yo vine de un hogar y era un hogar cristiano, pero no se practicaba el amor, no se practicaba. Entonces, habemos unas personas que venimos de diferentes situaciones, pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, hay un fruto que debemos de permitir practicarlo. Me decía un hermano que platicaba con su esposa y le decía, son 9. Y le decía, miremos qué porcentaje tienes tú de ellos. Y Dios nos va a desafiar en este día, basado en eso. Que tanto usted y yo practicamos esto. Y se lo voy a mencionar antes de ir a cada uno de ellos. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, es un gran rollo, ¿verdad? Dios mío, qué difícil. Pero ese es el ser espiritual que Dios quiere que usted y yo seamos. Esto no es para la gente que no ha aceptado a Cristo. Ellos necesitan aceptar a Cristo primero para entender estas cosas. Pero usted y yo necesitamos crecer en esto. Perdón. Necesitamos crecer en esto. El fruto del Espíritu es el resultado. El fruto del Espíritu es el resultado de caminar con Dios. Esto parece difícil, pero no es imposible. Es posible para todos los seres humanos, sin importar clase, sin importar cultura. Esto es posible. El gozo es un estado de ánimo profundo, sin importar circunstancias. Esto no es felicidad. Anoche yo me reí mucho, como tenía mucho tiempo en no reírme. Pero eso no es el gozo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es humanamente riéndonos. Hay que identificar la diferencia. Identifíquelo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo escribió a los filipenses y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ese es un profundo sentir que en todo tiempo estamos bien. Que se está cayendo la casa, no, pues está bien. Que el carro se arruinó, pues también está bien. Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando usted y yo entramos en eso, entendemos que nada puede robarnos la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque no dependemos de las circunstancias. El gozo de Dios no depende de las circunstancias. Porque si dependiéramos de las circunstancias, en ocasiones vamos a estar gozosos. Pero la palabra de Dios dice que estemos siempre, estar siempre gozosos, orando sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 5:16. Entonces Dios quiere que usted y yo pongamos
en práctica el fruto del Espíritu. Y ya el Espíritu está en nosotros. Depende que usted y yo estemos viviendo. Dios nos está desafiando en este día. Esta mañana, al estar dándole retoques a esto, Dios me dijo, yo lo voy a desafiar en este día. Le dije, Señor, ¿pero cómo? Primero enséñame la palabra desafiar. Es retar, a medir lo que se está tratando. En este caso estamos tratando la vida espiritual en nosotros. Entonces Dios nos está desafiando en esta mañana. ¿Cómo están nuestras vidas espirituales? ¿Qué clase de vida usted y yo vivimos? ¿Nos conformamos a la vida espiritual el tiempo que estamos en la iglesia? 2, 4, 6 horas a la semana, si es que venimos 3 días a la iglesia. 6 horas a la semana. ¿Cuántas horas vienen a ser en un mes? ¿Cuántas horas vienen a ser en un año? Estuve haciendo cuentas, pero no se lo voy a decir porque quedamos bien cortos. Pero la vida espiritual debemos de vivirla en todo tiempo. No solo en la iglesia. Desde que nos levantamos, acuérdese y dígale, Dios mío, ayúdame a yo vivir este día conforme lo que tú quieres que yo viva. Que tú seas en mí, Señor. Que yo trate de imitar al Hijo del Hombre, a Jesucristo. Es que Dios no se equivoca. Él pudo haber mandado a su Hijo de diferente manera. Aquí lo voy a sacar de onda yo ahorita. Dios pudo enviar a su Hijo de diferente manera a salvar lo que se había perdido. Y pudo haber venido como un ángel o diferente manera. Pero ¿sabe por qué lo envió en la forma de hombre? De ser humano, para que Él se identifique con nosotros. En varias ocasiones Él se llamaba el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que Él es como tú y como yo. Él conoce nuestras debilidades. Si a ti te cuesta dejar cosas en tu vida humana, no te preocupes. Si Cristo pasó por ahí. Él lloró y a Él hasta lo mataron. Entonces Él sufrió por nosotros. Allá sentado a la diestra de Dios Padre, tenemos a Cristo hombre que se identifica con nuestras necesidades. Él es nuestro abogado ante el Padre. Cuando tú y yo fallamos, Él dice, Padre, yo di mi vida por él o por ella. La sangre que yo vertí en la cruz del Calvario limpia a esa persona. Yo no te digo esto para que te mantengas pecando. No, ese no es el propósito. Trata de caminar lo más firme posible. Porque si va a ser difícil para el justo salvarse, imagínate para el que camina chueco. Mucho más difícil. Pero tenemos un abogado ante el Padre. Jesús, hombre,
que Él tiene cuidado de nuestras necesidades. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Todas estas cosas, no sé qué nuevas son para varias personas en este auditorio. Pero si tú aceptaste a Cristo un día, debes de saber que hay un Dios que te cela y espera que tú vivas una vida en el Espíritu. Porque de otra manera va a estar difícil. Va a estar difícil. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Y dice, si vivimos por el Espíritu, los que aceptamos a Jesucristo un día, vivimos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. O sea que para agradar a Dios, usted y yo necesitamos andar en el Espíritu. Y para esta carne, eso es difícil. Dificilísimo. Muy difícil. Pero no es imposible. Entonces el reto esta mañana es que usted y yo practiquemos eso. Practiquemos eso. ¿Cuánto? Lo más que podamos. Lo más que podamos. La paz es un estado de felicidad, serenidad permanente. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias de los demás. Es que humanamente esto no se puede. Yo digo que humanamente no pudiéramos estar todos aquí así como estamos. Imposible. Porque nunca conocíamos la paz antes. Yo conocí una señora que se llamaba Paz, pero de conocer la paz de Dios nunca. Nunca. Me gustaba poner a la gente en desacuerdos. Cierto. Me encantaba eso. Causar problemas. Mira, este dice que tú esto y esto y esto. Y fíjate que el otro aquel también dice esto y esto de que tú. Solamente para causar desacuerdos. Pero cuando la paz, usted y yo conocemos esto y lo ponemos en práctica. No que seamos pasivos a que ya nos vamos con Cristo. No. Siempre tenemos problemas. Lo bueno es identificarlo y tratar de vivirlo. Porque la paz es aceptar las diferencias entre las otras personas. Y que tenemos diferencias bastante. Si yo y mi esposa tenemos diferencias, imagínense. 39 años cumplimos de casados y vamos ya para el 40, si Dios así nos permite. Y qué difícil ha sido. Dos culturas diferentes. Ella come chile y yo no. A ella le gusta el mariachi, a mí no. ¿Y cuántas cosas pudiera mencionarle que a ella le gustan y a mí no? ¿Y cuántas cosas pudiera mencionarle que a mí me gustan y a ella no? En la comida ella come arroz frito con plátano. Padre bendito, a mí conmigo eso no va. Pero respeto eso.
que voy a agarrar a Rosito y le pongo el plátano, sí, hasta voy y se lo agarro, aquí está. Vivimos en paz. Y cuando usted y yo conocemos eso, respetamos a la demás gente y aunque sean diferentes a nosotros. Porque usted sabe que nosotros los humanos así somos. Quisiéramos que todos fueran como nosotros. Imagínense que mi esposa quisiera que yo comiera chile, no como. Y ella hasta tiene que cocinar la comida sin chile. Y después ella le pone para el de ella. Pero para el mío no. Pero vivimos en paz. Y qué bonito es eso. Y parte, y se lo voy a decir ya porque ya no aguanto a no decírselo. Parte del desafío, ¿sabe cuál es parte del desafío? Y esto va para los que tienen más tiempo aquí en la iglesia. ¿Usted se acuerda de personas que antes estaban en la iglesia y ya no están? Parte del desafío. ¿Se acuerda? Si yo tengo de tres años de estar aquí y veo gente que veía y ya no las veo. Imagínense los que tienen más tiempo. Pudiera estas bancas, estas sillas pudieran estar llenas si aquí estuviera esa gente. Nadie dice amén. Pues aunque no diga amén, yo se lo voy a terminar de decir. Está la posibilidad que por culpa nuestra esas personas ya no estén aquí. Y se lo voy a decir de este lado también, no solo de ese lado de aquí también. Está la posibilidad de que la gente que ya no está aquí, ya no esté por culpa nuestra. El desafío es que así como usted tuvo que ver en que ya no esté esa gente, ahora trate de que esa gente regrese. Ahora es más difícil que antes. Porque a lo mejor fue por querer cambiar a alguien. Y hay veces herimos, dañamos. Y hay veces se dice sin querer. Pero el chavo dijo sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Dañamos. Porque nuestra humanidad, esa es la que nos conduce. En ella operamos, en nuestra humanidad. Y estamos en una humanidad caída, que desagrada a Dios. Pero en esa humanidad caída, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, allí Dios puso su espíritu en nosotros. Y eso tiene que reflejarse en esa humanidad caída. Y cuando se refleja en esa humanidad caída, dice la gente, espérate. Pero este que echaba a pelear a la gente ahora ya no hace eso. Mira este que le caía mal esto y esto y esto, ahora le cae bien. Escuchaba esta expresión y me dio mucho gusto. Y me lo reservé para este día. Dijo una persona, que cuando alguien le dio un abrazo y fue bien de corazón, se sintió
que fue de corazón. ¿Sabe qué yo dije? Espérate. Yo creí que solamente yo era así. Dije, ya somos dos, ya hay otro igual. Porque yo soy bien sensible. Y yo digo, todos los que tratamos de andar en el Espíritu somos sensibles. Porque eso viene de Dios. Cuando usted le dé la mano a alguien, hágalo con cariño, con amor. Que esa persona vibre. El amor de Dios en nosotros vibre a esa persona. Y yo le voy a declarar algo. Yo acepté en una iglesia donde eso era bien vivido en la gente. No habían diferencias. Había de todo Centroamérica, gente, había de México, había de aquí, había de todos lugares. Habían puertorriqueños, dominicanos, y todos éramos como uno. Qué hermoso cuando usted y yo permitimos a Dios hacer eso en nuestras vidas. Este lugar lo vamos a llenar si usted y yo nos portamos de esa manera. Una persona que venga a este lugar y usted y yo vibramos de eso, va a decir, espérate. Aquí he venido a un lugar que yo no había visitado nunca. Hay personas, y espero no dañar a nadie, pero hay personas que van de iglesia en iglesia. En parte es buscando algo donde se sientan bien. Y si usted y yo los hacemos sentirse bien, ya no se van. Van a decir, wow, qué bonito el ambiente aquí. Le repito, yo creía que solo yo era así. Pero concluyo que todos somos así. Porque el Espíritu de Dios da testimonio de lo que usted y yo somos. Hay veces no hay necesidad de preguntar quién es. Y el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Amémonos. Amémonos de corazón. Me encanta ese himno, ese corito. Yo se los pido a los hermanos en ocasión. Amémonos de corazón. No de labios solamente. Porque antes amábamos de labios solamente. A mí me encantaba decirle a las muchachas que las amaba, pero era de labios solamente. Pero cuando venimos a Cristo y el nuevo nacimiento, conocimos otra clase de amor, que ya se lo leí, lo que es el amor de Dios. La paciencia. Dios mío, esto me cuesta a mí. Yo soy impaciente. En la mañana para venirnos a la iglesia, o en la tardecita para venirnos a la iglesia. Y en vez tengo que ir al cuarto. ¡Hello! ¡Ya es la hora! Ya está haciéndose el último colocho todavía. Nosotros somos bien rápidos. Vámonos. Pero qué importante es la paciencia. Ayúdame, Señor. Desarrolla en mí este fruto del Espíritu para ser paciente. La paciencia es la capacidad de sufrir, tolerar adversidades y cosas molestas u ofensivas sin quejarse. En nuestra humanidad, para mí esto es casi imposible. Para mí esto es casi imposible.
me cuesta. Años tengo. Mire, le voy a decir una cosa. Las primeras semanas de convertido, el pastor enseñó en el estudio bíblico el fruto del Espíritu. Y me recuerdo tan presente como que fue ayer. Anhelé yo esto. Y desde entonces lo sigo anhelando. Pero ¿sabe qué? Está bien distante para que lo alcance por mi humanidad. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué me sincerizo con ustedes? Porque hay cosas bien difíciles. Pero por difíciles que sean, cuando las conocemos, tratemos de hacerlo. No nos desentendamos como que eso no es conmigo. Eso es con otra persona. Porque yo ni a la primera banca llego siquiera. No, señor, no, señora. Esto es para todos. Todos queremos ir al cielo. Esto no es solamente para ciertas personas solamente. La paciencia, un fruto difícil, dificilísimo para mí. Pero está aquí adentro. Nomás solo debo de permitir que salga y practicarlo. Y cuando me pongo impaciente, yo en la casa que Dios nos ha dado aquí en Arizona, hay veces me pongo metas. En este día yo voy a hacer esto. Y me pongo la tarea. Imagínense cómo trabajo para llenar esa tarea. Dios mío, cálmate. Aprende paciencia. Lo haces mañana si no lo puedes hacer ahora. Dios me está, a mí, Él me está desafiando en esto, a mí. Y cuando ya llega la hora y yo digo, todavía me hace falta esto y empiezo hasta a correr. Ay, pero habemos personas así. Pero hay otras personas que hasta para ponerse los zapatos, se levantan de la cama, tener que empezar otro día, ya está la comida, tener que comer. Yo conocí un señor en una gasolinera allá por donde nosotros con mi esposa estaba la iglesia. Y siempre estaba un señor que trabajaba allí. Y estaba así en el mostrador. Y con la vista así, mire. Llegaba yo y le decía, hola, ¿cómo está? Bien, me decía. Bien, pero no lo veo bien. Me decía, cansado. Yo decía, ¿cansado de qué? De estarse deteniendo la quijada. Y lo hacía reír. Yo lo hacía reír y me decía, sí, estoy cansado. Y ya mi esposa la molesta de vez en cuando. ¿Te acuerdas el amigo aquel en la gasolinera? Estaba cansado. Y nos reímos de vez en cuando. No tenemos de qué reírnos. Ella dice que yo hay veces practico el bullying porque me río hay veces de esas situaciones. Pero vamos de regreso al fruto del Espíritu. La benignidad o amabilidad es la virtud de benevolencia
o aptitud de compasión generosa, tolerancia en las relaciones con los demás, benignidad, amable. Seamos amables los unos con los otros. Antes se practicaba eso, hoy día ya no. Antes recuerdo yo que iba en el bus, así le decíamos nosotros, bus, decimos en inglés. Y en mexicano dice la camioneta, el camión. Y entraba una señora, nos parábamos y le decíamos, siéntese. Qué amable éramos antes. Hoy día ya no se practica eso. Pero necesitamos ser amables, ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. O sea que cuando hay una ofensa hay que perdonar. Y qué difícil, ¿no? Pero el que conoce esto perdona y aunque haya sido el ofendido. Va con quien lo ofendió y le dice, ¿sabes qué? Disculpa por la malentendido que hubo entre nosotros. Y arregla la situación antes de que se haga más grande. Hay personas en las iglesias que no pueden arreglar diferencias. Tienen que llevarlo a la oficina del pastor. Y allí se jalan el chongo delante del pastor, queriendo arreglar las indiferencias. Y qué fácil sería comprenderse que son diferentes. Y aceptarnos así diferentes como somos. Bondad es el bien espontáneo. Es la resistencia a hacer el mal. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Se resiste a hacer el mal. Y eso no es humanamente. Porque humanamente, ¿qué es lo que hacemos? O cuando viene el deseo de pecar, o la oportunidad de pecar. Cuando llega la oportunidad de pecar, ¿qué hacemos? Humanamente, pecar. Así de sencillo. Y no nos acordamos, olvidamos lo que un día hicimos de compromiso con Dios. Pero cuando esto lo ponemos en práctica, nos acordamos y decimos, no, espérate. Time out. Ahí está el peligro. No caminamos por ahí. Nos acordamos de que no debemos caminar por ahí. La fe, el fruto de fe no es la fe de Hebreos 11, ni la fe salvadora. Identifique la diferencia. Hebreos 11 menciona lo que es la fe. Y cuando aceptamos a Cristo fue la fe salvadora. Pero esta fe es creer, es la seguridad de la palabra de Dios y todo lo que ha hecho.
es la fidelidad, es vivir de acuerdo con esa verdad. En otras palabras, la fe nos lleva a la fidelidad. Fidelidad es el derivado de fe, del fruto de fe. Fidelidad, fieles a Dios. Y antes no éramos fieles, pero ni al chucho siquiera. En salvadoreño. En mexicano al perro. Ni a él éramos fieles antes, contimás a la mujer o a nadie. Pero ahora somos fieles a Dios primeramente. Y cuando usted y yo somos fieles a Dios, somos fieles a todo. Somos fieles a nuestros líderes. Somos fieles al pastor. La fidelidad. No hablamos mal de él. Ay, hermano Ramírez, ahí va usted ya por ese lado donde no debería de caminar. La fidelidad a Dios nos hace ser fieles a todas las personas. Somos fieles a la mujer. Somos fieles a los hijos. Somos fieles a nuestros líderes. Somos fieles a todos. Somos fieles entre nosotros mismos. Porque la fidelidad, no hablamos mal de nadie, porque somos fieles. Si hay una fidelidad entre dos amigos, no va a hablar de él por otro lado. No, soy fiel a mi amigo. Y eso solo lo practica el que tiene en práctica el fruto del Espíritu de fidelidad. Y con el último que es mansedumbre. No, si todavía nos faltan dos. Padre bendito, tengo 10 minutos. Porque al principio yo no sabía dónde estaba el reloj, pero ya lo identifiqué y no me gusta pasarme de 1 hora. Porque usted se va a empezar a dormir. ¿Y sabe por qué se duerme? ¿Sabe por qué le da sueño? Porque estas son cosas espirituales. Y las cosas espirituales a este cuerpo no le agradan. Yo le estuviera contando payasadas aquí. Usted estuviera allá. Si fueran chistes colorados. Hasta se parara a festejar. Pero como son cosas espirituales, la carne dice, empieza a arrullarlo. Y se empieza a dormir. Porque a la carne no le conviene estas cosas. Porque son cosas espirituales. Pero usted, como voluntariamente vino a la iglesia, voluntariamente aceptó a Cristo, tiene que, no le queda opción, escuchar esto. Porque no hay opción. Mansedumbre es el proceso interno por medio del cual la persona vive en paz. Se refiere a la docilidad. A mí me cuesta eso. Con mi mujer no me gusta que me mande. Amén. Han habido ocasiones que le he tenido que decir, espérate, yo no soy el 5.º hijo, no se te olvide. Yo soy el papá de ellos, no otro hermano de ellos. Pero debemos de ser dóciles. Así es que de vez en cuando practico yo la docilidad. Pero debemos de ser dóciles. Este fruto debe de estar en nosotros. Porque mire lo que le voy a decir.
El Señor Jesucristo en San Mateo 11:29, Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. No dijo, si quieres llevar mi yugo. No hay opciones. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, no menso, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces tenemos un ejemplo bien grande, nuestro Señor Jesucristo. Aprended de Él. Vestidos, el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos. Es que la palabra de Dios tiene un gran significado. Quiere decir que esto no es natural en nosotros. Si yo le digo a usted, vístase en santidad y ámense entrañablemente, eso quiere decir que eso no es natural en nosotros. Debemos de procurar vivir de esa manera. Misericordiosos, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Y luego terminamos con la templanza. Templanza o dominio propio. Dominio propio. Esto no es natural en nosotros. Si a usted le cuesta dejar cosas, ¿sabe por qué le cuesta? Porque trata de cambiar humanamente. Por eso le cuesta. En nuestra humanidad, usted y yo no podemos dejar cosas. Yo fui adicto a una droga por bastantes años. Morfina. ¿Quién sabe de morfina? ¿Nadie? ¿Usted? La morfina la usaban para tranquilizar a los elefantes. Yo fui adicto a esa droga. ¿Fue fácil dejarlo? En mi humanidad no lo hubiera podido hacer. Tantas cosas que se quedaron atrás, porque fui fiel a ello por bastante tiempo. Cuando yo vine a Cristo, pesaba 90 libras. Peludo así. 90 libras. Puro esqueleto. Pero me agarré de lo que este libro dice. Y dije, si en este libro hay promesas que tú vas a cambiar a este drogadicto, me agarro de ellas. Porque ya no quiero ser así. Yo quiero experimentar el nuevo nacimiento. Y le dije, Señor, si es verdad que este libro y las promesas que están en él, tú has prometido ser nueva criatura a este drogo que consumía todo eso. Y con esto voy a terminar. En esas andadas, 90 libras, me costó salir de un probation que estaba casi por vida, por haberle golpeado a un agente de la seguridad.
Imposible de creerlo. Si esos hombres tienen porte, pero el esqueleto ese le pegó. Imagínese cómo andaba para que lo cacheteara al policía. Pero todo eso Dios lo arregla. Dios transforma nuestras vidas cuando usted y yo le permitimos. Así de sencillo. Si usted está luchando para cambiar su vida y le cuesta y no puede cambiar, es porque usted está tratando por su fuerza, por su conocimiento. Pero todo eso queda corto porque es humano. Y lo humano no transforma al ser humano. Nunca lo ha hecho, ni nunca lo hará, porque es humano. Vaya a un psicólogo, y si no es cristiano, lo va a entretener para sacarle el billete solamente. Pero no lo va a ayudar en nada. Si aquí hay alguna persona que ha tratado por diferentes medios de cambiar, y sigue luchando, y ha tratado de diferentes maneras, y todo no le ha trabajado. Y ahora la única alternativa que tiene es la iglesia. Déjeme decirle que tengo nuevas para usted. Está en el lugar correcto. Donde si usted permite que el Espíritu de adentro afuera practique el don del Espíritu y practique todas esas cosas que hablamos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Cuando usted y yo sabemos que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu, y le decimos: ayúdame, Señor, a transformar mi vida. Si Él es fiel para hacerlo, si Él ha prometido hacerlo, ¿usted cree que no lo va a hacer? Pero pongamos de nuestra parte, ponga de su parte. Si han pasado días, si han pasado meses, si han pasado años, y dice usted: espérate. ¿Qué pasa conmigo si no encuentro cómo? Estoy en la iglesia y no pasa nada en mi vida. Sigo luchando con esta humanidad caída. Pero permítale a Dios, permítale que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida. Y ya no va a ser usted, va a ser Dios obrando en usted. Y de esa manera va a experimentar el nuevo nacimiento, que fue lo que aceptamos cuando aceptamos a Cristo. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? No. ¿Cuesta? Cuesta. 40 años han pasado. 15 de diciembre de 1981. Ya se pasaron 40. Qué hermoso es Dios. ¿Ya lo practico todo? No. ¿Qué porcentaje practico? No le voy a decir porque se va a reír de mí. Pero sigo tratando porque conozco que ahí está la vida verdadera de lo que Cristo ha prometido para nosotros. Muchas gracias por su atención. Que casi nos dormíamos. Yo lo identifiqué y mi esposa lo identificó y me hizo:
Muchas gracias, Dios les bendiga. Como siempre, es un placer estar. Gloria a Dios.